Camilo Ciruzzi, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos, Cami? Bien, Cami, bien, gracias. Bien, disfrutando acá el calor que lo detesto profundamente, pero bueno, ya estamos detestando. ¿Viste que no somos los únicos acá con Nelson? No se puede creer, Dios mío. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no hay necesidad, chicos, por favor. Bueno, Cami, uno... Porque el calor es horrible. Bueno, está bien, eso va en cada uno, ¿no? Pero... Perdóname, Silvio, antes de comenzar a hablar, escucho un eco en la comunicación de manera permanente. A ver si podemos eliminarlo, me parece que ahí está ok. A ver ahí. Ahí está, ahora sí. Excelente, ahora sí. Excelente. Bien, uno de los temas que vamos a abordar y en el cual vamos a hacer mayor hincapié tiene que ver con el acuerdo bilateral alcanzado el día lunes, allí en Río de Janeiro, entre la República Argentina y Brasil en relación a la exportación de gas desde Vaca Muerta hasta ese país. ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Desde cuándo se viene gestando este acuerdo? A ver. ¿Qué pregunta? Porque el inicio es difícil saberlo. En realidad podemos cifrarlo en el momento en que Bolivia empieza a incumplir sus contratos de envíos de gas, tanto a Brasil como a Argentina, debido al envejecimiento, a la madurez de su principal yacimiento de gas, su principal formación, que es el yacimiento, las Margaritas. Sí. La formación Margarita, en realidad. Empiezan a tener problemas, empiezan a descontinuar, nosotros tenemos un contrato en firme, Brasil tenía contrato en firme también, y la verdad que empezó a incumplir porque no le daba, tenía que abastecer su mercado interno, que estaba alrededor de los 14 millones de metros cúbicos día de gas, es lo que consumen ellos, más llegó a exportar 20 millones a Brasil, más tenía otros 16 millones, 14 millones a la Argentina. Empieza a fallar con esto, se hicieron adendas, Argentina estaba en crisis, bueno, la verdad que es un lío bastante grande, y la posibilidad de conseguir gas barato como que tenía Bolivia era muy complejo, sobre todo con el advenimiento de la invasión rusa a Ucrania, que el precio del TTF, que es el gas que cotiza en Europa, que es el gas natural licuado, que hoy está a $40, llegó a tocar los 60, sobre todo en el advenimiento del invierno, donde te aumenta la demanda. Entonces empiezan a pensar qué hacer, qué resolver, y en eso aparece estelarmente Vaca Muerta y las posibilidades enormes que tiene, ¿no? Segunda reserva mundial de gas. El tema es que vos tenés un mercado sumamente intervenido, restrictivo, donde las empresas enterraban plata y no lo podían sacar. Bueno, problemas con el populismo de siempre, ¿no? Sí, un marco lógicamente. tarifario de cuarta. Sí. Así que ya lo conocemos bastante el tema. Todas estas cosas, este combo, genera la exploración, se empiezan a explorar proyectos. Yo recuerdo haber hablado con varios funcionarios de otros países, incluso expertos en la materia, y te decían, sí, llevar gas es posible a Brasil, y hay que ver varios factores. Principalmente, no solamente la disponibilidad de gas, que con las inversiones adecuadas e intensas se llega, ahora vamos a ver eso, sino infraestructura. Con el fin de en octubre, estamos en octubre, ¿no? No, ya en noviembre. En octubre pasado se acabaron los contratos, se acabó el contrato con Bolivia, por ahí se envían despachos de gas a demanda, no vía contrato, sino más por precio spot. La semana pasada, la anterior, llegó un pequeño envío de Bolivia para abastecer al norte argentino principalmente. Con eso se empieza se empezó a trabajar tiempo antes, el año pasado, principio del año pasado, se empezó a trabajar en la reversión del gasoducto norte, es decir, llevar todos los ductos. Para que te imagines esto, imagínate como un telescopio que va de una parte grande a una chiquita. Exacto. Bueno, así funcionan los ductos, ¿no? De Bolivia viene bien grande, más chiquito llegando a la zona industrial argentina, pasando por todo el norte, abasteciendo el norte argentino. La idea es revertir eso. Para revertirlo implica varias obras, desde reemplazos de caños, loops, que son como desvíos y reingresos al sistema como para ir moviendo volúmenes de gas, cambio de circulación de las estaciones de bombeo, etcétera. Se empieza a hablar con eso, se empieza a trabajar eso. Se acaba de terminar hace 2 semanas, se terminó la primera parte de la Carlota Tiepujío, es la reversión esa. Queda todavía el resto que va a ser para el año que viene, para llegar a Bolivia. Usar los ductos bolivianos y llegar al cordón industrial de San Pablo, Mato Grosso, con gas.
Hoy Brasil consume 70 millones de metros cúbicos por día de gas, mientras Argentina está alrededor de 160, 180, para que te des una idea. ¿Y a qué se debe? Perdón, de lo que producen, no lo consumen, lo que producen. Ok, está bien, sí, se entiende. Entonces, digo, hay que ver si los excedentes de gas, pues lo puede llevar. El mercado del gas es un mercado muy particular. Entonces, la idea es que se empieza a hacer esto. Y lo que se termina firmando ahora en Brasil, te estoy hablando de que empezaron a pensar esto hace 10 años atrás, por lo menos, entre 8 y 10 años atrás, cuando se ve el potencial de Vaca Muerta, más allá de las palabras, es decir, en la realidad, ¿no? Sí. Y el contrato que se firma, o el MOU, el memorando de entendimiento, en realidad es, bueno, vamos a trabajar en esto. Eso es lo que se firmó, es un vamos a trabajar en esto, porque lo necesitamos y porque nos sirve. Y eso implica no solamente tipos de contratos ininterrumpibles, es decir, que son en firme, que vos no podés fallar ese contrato, como fallamos nosotros a Chile en el 2007, que le cortamos el gas, sino que además otros contratos que van a demanda, porque puede haber más o menos moléculas, etcétera. Y se incorpora en ese memorando a Bolivia. ¿Por qué? Porque la infraestructura existente pasa por Bolivia. Si no usás a Bolivia, vas a tener que hacer obras nuevas, que son bastante más costosas que usar Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bolivia? Bolivia tiene que cobrar lo que se llama el pass-through, que es el uso de su infraestructura. El uso de la infraestructura, exacto. Para llevarlo. Entonces, ¿el precio puede ser competitivo? Sí. Hay que ver cuánto te adiciona Bolivia. Bueno, la idea es generar, de hecho, Ricardo Marcus, hoy el CEO de Tecpetrol, da declaraciones donde dice hay que ver cuánto cobra Bolivia para que el precio de llegada del gas a Brasil no sea descomunalmente grande y que no sea poco conveniente al mercado brasileño para ir después a buscar otras alternativas. Ahora, están buscando otras rutas además. Los $2 puede llegar a ser que cobre Bolivia, hay que ver si pueden bajar un poquito el contrato, si Bolivia va a consumir o no gas. Bueno, hay una serie de cosas contractuales que se tienen que terminar de resolver, pero una de las opciones es esa, la principal, la que más está en firme. La que más está en firme, porque hay 4 más, tengo entendido, ¿no, Camilo? Claro, son 5 rutas. La posibilidad Paraguay, se explora la posibilidad de extender Uruguayana, bueno, pero todas implican nueva infraestructura. Y hay una que es clave: si vos tenés la planta de GNL y Bolivia se te pone muy caro con el pass-through, exportás directamente GNL con un precio en firme y que sea constante en todo el año, ¿no? Y eso es otra cosa, porque el principal consumo de gas en la matriz brasileña está atado por la industria. Sí. Entonces, vos exportar GNL a partir del 2027, por ejemplo, con Pan American y Golar, si se llegan a firmar un contrato, se puede hacer esa alternativa también. Entonces, son cuestiones contractuales las que definen el mercado del gas, además de las estacionales. A vos te aumenta la demanda de generación eléctrica en verano, te aumenta el consumo hogareño en invierno. Entonces vos tenés valles, o sea, poco consumo ahora, pero tenés picos de consumo en invierno. Entonces hay que ver cómo eso haces. Bueno, la idea es generar la meseta, es como las redes sociales, tenés que generar una meseta probable para vos poder producir sin que tengas que ventear el gas, perderlo, desperdiciarlo, etcétera, ¿no? Está claro. Esa es la idea. Por supuesto hay una situación, perdóname, chiquitita. Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Macri, dijo hoy: ojo, ¿por qué en vez de pensar tanto en Brasil no empezamos a llenar los ductos que tenemos a Chile? Justamente eso te iba a preguntar. Porque, a ver, ¿cuál era la pregunta? No, justamente esa era. O sea, ¿por qué Juan José Aranguren hace esa pregunta, no? Si se nos puede explicar. ¿Por qué hace esa opción? Qué? Porque nosotros, Chile tiene, vos, el Estado argentino es el que te permite a vos exportar o no. Vos cerrás como empresa privada un contrato, te habilita el Estado argentino, entonces hay un entente ahí. El Estado, porque la ley de hidrocarburos así lo prevé. Entonces, ¿qué pasó? Vos en 2007 rompiste un contrato, dejaste un país sin gas. Hoy Chile tiene alrededor de 20 y pico de millones de metros cúbicos de capacidad comprada para tener gas argentino, sin embargo no usa todo. Es como que me dijo alguien, no terminan de confiar. O sea, están llevándose unos 14 millones, queda todavía un rango más, pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Mientras vaya cerrando contratos, es que raro lo de Aranguren, porque sabe que no es entre estados sino entre empresas. Sobre todo en el mercado chileno, que es mucho más dinámico en términos de actores privados que el argentino. Así que bueno, una vez que se cierre eso, la posibilidad de exportar está claro, está la capacidad, está la posibilidad de hacer contratos, hay que usarlos. Y si Chile aumenta la demanda, bien por Chile. Pero también hay que explorar Brasil. Lo que va a estar claro, como decía José Luis Obreda, el ex subsecretario de Aranguren, que es experto en mercados de gas, dice: Argentina es el
el driver energético más importante del cono sur latinoamericano. Es decir, vos vas a tener posibilidad de exportar gas a todo y abastecer de gas a toda Latinoamérica. Para darte un dato, es más barato llevar gas licuado desde Argentina, desde la costa atlántica, sí, pasando por Ushuaia, yendo por el Pacífico hasta por ejemplo, Salvador, que queda en Centroamérica, sí, pegadito al canal de Panamá, que llevarlo desde el Golfo de México hasta a través del canal de Panamá. Es más barato llevarlo todos estos kilómetros, que son como 8.000 kilómetros, 9.000, 10.000 kilómetros, ponele, llevarlo en barco con el costo del flete que pasarlo a través del canal de Panamá. Por dos razones. Una, el costo del flete, el canal de Panamá te cobran y es caro, porque es el único pasaje que hay, y no está adaptado para barcos gigantes. Está adaptado para barcos chiquitos. Entonces es más barato hacer toda esta vuelta gigantesca que pasar, comprarle al vecino, básicamente. Sí, está claro. Ok. Entonces es un tema de contratos de gas donde van muchos factores, entre ellos, como te acabo de decir, el flete, por ejemplo. ¿No? Ahora, Cami, consulta, ¿no? Para ello, obviamente desde mi ignorancia, porque bueno, yo no me llevo bien también con la parte de hidrocarburos, pero contame un poquito más, si lo tenés ahí a mano o si sabés bien, este consorcio que está liderando YPF justamente con otras 7 empresas, ¿no? Como, para armar el oleoducto de Vaca Muerta. Cambiamos de tema. Bueno, sí. Perdón, ¿quedó algo más en el tintero del memorándum? A mí me gusta decir algo que es clave, o sea, el ojo del amo engorda al ganado. Nosotros Siempre nos llenamos la boca hablando de cuántos millones vamos a invertir, cuántos millones vamos a generar, cuántos millones al 2030, al 2027, cuánta exportación tenemos, pero hay que invertirlo, y eso es a riesgo del privado. Sí. Las condiciones macroeconómicas argentinas ahora permiten que el privado tenga cierta previsibilidad. Exacto. Pero no por una cuestión de mercado, sino porque le quitaste la pata o le estás quitando de a poco la pata de encima. Falta todavía lo más importante, que lo reclamó la semana pasada, por ejemplo, el presidente de Chevron Argentina, José de Rosa, dice, ojo, todo bien, pero nosotros queremos repartir dividendos, queremos llevar plata a nuestras casas matrices, eso lo estamos invirtiendo acá. Bueno, pero a ver, todavía no pasa. No, vos te referís a digamos, a todas las limitaciones y a las regulaciones que generan el cepo, pero dentro de RIGI, o dentro de RIGI, como lo quieras llamar, vos tenés una opción para girar dividendos al exterior. Sí, claro. Pero todavía ninguno de estos proyectos se entró en eso, porque el RIGI no es para producción, sino es para infraestructura. Sí, para infraestructura. Es diferente. Sí, es real. Vos podés traer, por ejemplo, 5 equipos de perforación y no alcanzás a completar un RIGI. Y cada uno te sale 35 palos verdes. Traerlo acá. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces no llegás, no es para producción, es solamente para infraestructura. Para infraestructura. La producción se estima que vos, teniendo una buena infraestructura, teniendo condiciones económicas, vas a producir a lo tonto, porque es plata. Hay que ver qué pasa con Trump, pero ese es otro capítulo. Respecto a lo que me preguntaba Javi, a ver, Vista, Shell, Plus Petrol, Pan American, Pampa y Chevron. Es la sociedad que va a construir o participar del Vaca Muerta Sur, del oleoducto Vaca Muerta Sur. Es el oleoducto que va desde Añelo hasta Punta Colorada en Sierra Grande. ¿Qué se define acá? No solamente quién va a poner plata para construirlo, se sabe que los caños los va a aportar Techín, sino, además, las cuotas que cada empresa va a usar para transportar crudo. No sé si entiendo, o sea, te estoy hablando un mes y medio aproximadamente, antes de Oil & Gas, una semana antes de Oil & Gas, en un evento privado de una empresa que se hace en Buenos Aires, el presidente de YPF dijo, les damos una semana a las empresas que quieran sumarse a este proyecto, a las empresas productoras de crudo para que se quieran sumar a este proyecto. Sí. Esa semana se extendió a 2 semanas, 13, a un mes. Así vamos, 2, 3, un mes. Terminan de cerrar. Bueno, estamos todos interesados porque el precio del petróleo está estable, es redituable, nuestro break-even es bajo, bueno, vamos con petróleo. Entonces estas 7 empresas lo que hacen dan su compromiso de participar y aportar. Ahora tienen que ver cuánto van a aportar cada una para exportar, porque acá la clave es la exportación. Y acá sí vas a entrar en el RIGI, porque son algo así como 3.000 millones de dólares, que es todo el proyecto, ¿sí? Para llevar esto. Sí. En Río Negro adhirió al RIGI. Está la posibilidad de hacer monoboyas, que se llaman, no ni siquiera un puerto, sino monoboyas, que vengan los
los BLLC, que son los Very Big Large Chargers, ¿sí? los cargueros gigantes, y poder cargar con las boyas, ¿no? Entonces, está ese proyecto, está todo dado para hacerlo. Bueno, hay que definir ahora cómo se reparten los volúmenes que va a aportar cada uno para exportar. Porque vos metés todo, inyectan todo y después tenés que contar cuántas moléculas puso cada uno en ingreso y salida, ver cuántas se exportan y qué contratos tiene cada uno en el mundo para aportar petróleo. Vos podés tener contratos o podés ir al mercado spot, que el mercado spot es aquel que vos tenés con pulsas diarias, que es el que vos cotiza en bolsa. El mercado futuro, por ejemplo, etcétera, y que está con la cotización del día. Si vos tenés contratos de abastecimiento, es otro cantar. Es otro tema, claro. Es otra canción. La idea es esa inversión está... entra en el RIGI, que es lo importante, y hay que ver los contratos con los porcentajes que va a tener cada uno en la sociedad. Y probablemente formen, porque acá no queda por decirlo, a ver, entre Oldelval, por ejemplo, es un consorcio de varias empresas que administran ese ducto y tiene un directorio que va rotando permanentemente entre las empresas. Ahora, tanto Oldelval como todos los activos de Exxon se los compró Pluspetrol. Pluspetrol participa de esto. Pluspetrol está por convertirse en el segundo productor de crudo de la cuenca, entonces es muy importante lo que está haciendo esta empresa, lo que va a hacer esta empresa y cómo va a participar. Su proyección es bastante grande, diría que es el jugador interesante para mirar en esta movida. Ahora, hasta hoy tenemos entendido que la Argentina tiene un superávit energético comercial de 4.000 millones de dólares. Sí. Bien. De aproximado, más o menos. Sí. Aproximado, ok. Ahora, por otra parte, tenemos, yo quiero que nos ilustres al respecto, que nos ilumines al respecto. Tenés que en el día de hoy se publicó en el boletín oficial un decreto por medio del cual el presidente prorroga hasta el 9 de julio del año que viene la emergencia del sector energético que se declaró el 16 de diciembre del 2023, ¿no es cierto? Ahora nos vas a comentar de qué viene, porque también en el día de hoy la señora Tetamanti, que es la nueva secretaria de Energía, hizo referencia a este punto, lo que nos depara el verano en relación a los cortes de luz, en fin. Digo, ¿cómo se relaciona este superávit de 4.000 millones de dólares en torno a lo energético, por un lado, y por otra parte, que en este verano nos encontremos sin luz, por ejemplo, en algunas cuantas localidades? Digo, esto obviamente te lo pregunto para conocer y para que me adentres en lo personal en el tema, ¿no es cierto? Bien, sí, lo que se prorroga es la emergencia, esta emergencia es el artículo 1023, exactamente. 1023, que lo que hace es básicamente postergar por un semestre, por 6 meses, la emergencia tarifaria, la emergencia energética. ¿Qué es lo que permite esto? Implica cierta laxitud, si querés, en varias cuestiones, en inversiones, en toma de créditos, etcétera, pero lo más importante tiene que ver con el tratamiento, la revisión la revisión tarifaria integral, es decir, ver cómo se estructura en materia de costo, de inversión, la tarifa que tiene que tener todo el sistema energético, principalmente el eléctrico, que son los más regulados, ¿no? Tanto el mercado eléctrico es hiperregulado. Entonces, esto se tendría que haber hecho la semana pasada, creo que correspondía hacer la revisión tarifaria integral. Esto es decir, se sientan las partes, se analizan cuáles son los costos adecuados que te garanticen el funcionamiento y las inversiones en infraestructura para vos poder prestar un servicio adecuado a la demanda, ¿no? A mitad de año, un poquito antes, por allá por abril, mayo, el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, dijo vamos a tener problemas en verano. En su momento el titular de Pampa, Marcelo Millen, dijo exactamente lo mismo: lamento que no se hayan inversiones durante tanto tiempo que hoy tenemos solamente 2 transformadores ingresando a la ciudad de Buenos Aires, que es el centro de mayor, Aramba, perdón, que es el centro demográfico de mayor consumo. Bueno, había como declaraciones que no se habían hecho inversiones a pesar del tarifazo que había dado Massa. Entonces lo que se hace es, se interviene en el mercado y dice, bueno, espera, no vamos a aumentar las cuestiones de transporte, por ejemplo, o de producción, sí la punta final sí se ha ido corrigiendo, para poder adecuar el sistema a la demanda que vamos a tener. Entonces podemos mantener con la cierta intervención, tener un papel del Estado importante. Y no aumentamos las tarifas como tienen que tener un costo real, como pretende el gobierno en última instancia. Esto es una triquiñuela contable, si querés.
porque lo que permite es congelar las tarifas, que no se te disparen, que no se te mueva mucho la inflación, y a la vez generar cierta discrecionalidad en el manejo de fondos o de direccionamiento de inversiones. Sí. Básicamente tiene que ver con eso. Lo cual es raro también, a mí me genera mucho ruido, porque si vos sos muy libertario y pretendés sacar la pata del Estado, como dice Tetamanti, dice, bueno, entonces ahí no tenés que estar interviniendo, tenés que arreglar que en un mercado regulado el proveedor tenga la tarifa justa. De hecho, Transener presentó hace 2 semanas un plan de inversiones a 5 años de $10.000 millones, que es lo que considera que hace falta para abastecer la demanda de las distribuidoras, ¿no? El paso entre transporte, entre producción y distribución. Eso es Transener. Sí. Que faltan líneas eléctricas, faltan transformadores, faltan líneas 132, bueno. Entonces, está todo roto, intervenido durante años el mercado, lo van a seguir interviniendo para tratar de solucionarlo. Pero, como te digo, es una triquiñuela que a los libertarios reales les debe hacer ruido en el estómago, a otros quizás no tanto, ¿no? Los que miran numeritos de inflación quizás no tanto. Claro, porque lo que destacaba Tetamanti era que las inversiones para solucionar precisamente la falta de energía van a tener que venir del sector privado. Exacto. Claro. Sí. Exactamente. Sí, esto en su momento, me acuerdo, lo dijo Ras Mondino respecto al gasoducto Néstor Kirchner. Dice, ¿por qué el Estado tiene que hacer un gasoducto que usan los privados? Claro, exacto. Si para los privados es negocio, si es negocio para el privado, que invierta el privado. Aquí ese es el concepto base de este gobierno, en términos económicos. Es decir, ¿a vos te sirve esto? De hecho, querían cargar, la gente de Transener dijo, más barato que pedir crédito es cargar esta demanda, estos $10.000 millones que relacionan la tarifa a la gente, ¿no? Al usuario. Con lo cual generó muchísimo ruido. Así que están viendo. Entonces la emergencia te permite frenar todos estos procesos de demanda, de reclamos de empresas, e ir jugando vos discrecionalmente y fijar las tarifas por debajo de la inflación, como están haciendo actualmente. Está claro, para que no se dispare la misma. Claro. Sobre todo porque ahora tenés un pequeño pico, esto no tiene que ver con energía, pero tenés un pequeño pico, el consumo minorista en esta primera quincena se fue a 2.8 versus 2.1 del mes anterior, el mismo periodo, ¿no? Exacto. Tenés un pequeño aumento, un pequeño rebote, con lo cual hay que tener cuidado también, ¿no? Con esas cosas. A ver, desasname la última. Hace instantes estábamos hablando de la posibilidad de que el oleoducto Vaca Muerta Sur ingrese a Rigui, ¿no es cierto? ¿Estábamos hablando de ese tema o estoy loco yo? No, que va a entrar al Rigui. Ya está, se ingresó. Ya está. Sí. Eso te quería destacar. Que claro, ya está, no, eso está. Es decir, incluso Transener puede entrar al Rigui, siempre y cuando tenga las inversiones para hacerlas, ¿no? Esa es la clave, porque si no cualquiera entra. No, por supuesto, no, está clarísimo. Hay que tener muy claro dónde quieres ir, ¿no? Sí, Pero supuesto, bueno, por supuesto. Las condiciones se están dando de a poco. Lo que pasa también tenemos la urgencia de, arranquemos. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Y vos cuándo vas a... lleva tiempo. A ver, según tu expertise, ¿cuándo crees que esto va a despegar realmente? ¿Cuándo vamos a recibir...? Los plazos que se ponen, por ejemplo, me parece que hay que ver dos cosas. Por ejemplo, Pan American y Golar, y probablemente se sume alguno más, tienen previsto en 2027 tener la posibilidad de exportar gas natural licuado. Yo diría que es el proyecto más concreto y más a mano que tenés como para ir viendo los resultados. Si lo vas a ver, no solamente porque se instale el sistema de carga de Golar, sino porque Pan American y quien se sume, algún socio, van a empezar a producir mucho gas para poder licuar. ¿Sí? Sí, seguro. Vos calculás que para sacar 5 millones de toneladas, como pretende el proyecto de licuefacción de YPF, necesitas lo mismo que produce hoy toda Argentina, necesitas para hacer 5 millones de toneladas para exportar, es decir, 160 millones de metros cúbicos de gas. Sí. Para generar eso necesitas 8 yacimientos como Fortín de Piedra solamente para licuar. Entonces, el volumen de licuefacción y de exportación de gas es altísimo. Entonces, bueno, esto me parece que es el proyecto más a mano. Y el Vaca Muerta Sur, que YPF ya empezó a hacerlo, hasta Allen. En Allen está el sistema de distribución y de bombeo, y desde Allen hasta Punta Colorada se suman el resto de los socios. Ok, perfecto, Cami, siempre un placer que nos acompañes, sos muy claro. Es muy difícil ser didáctico con temas tan puntuales, ¿no es cierto? Y tan complejos de explicar. Y técnico. Tan técnicos, claro, por supuesto, técnico, por supuesto. Claro. Pero estamos hablando con un profesor.
Profesor Ciruzzi, le agradecemos infinitamente este contacto. Amigo querido, muchas gracias. Te mandamos un beso grande, te queremos mucho, Cami. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Chau, Cami. Chau. Camilo Ciruzzi.